Somos lo que somos. Somos lo que somos. Seguimos, amigos, con nuestro programa Punto de Quiebre. En su segmento Punto de Quiebre, en esta oportunidad tenemos una entrevista. El tema general tiene que ver con los decretos leyes que se acaban de expedir, son más de 100, y para conocer en detalle estos decretos vamos a contar con un entrevistado muy importante que nos está ayudando en esta tarea, y es nada menos que el señor abogado Elber Durán Chávez, experto en asuntos sociales y ambientales y actual consultor del sector minero energético y del Ministerio del Interior. Así que veamos lo que nos dice y luego continuamos haciendo los comentarios del caso. Doctor Durán, en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo, se han brindado 112 decretos legislativos en el que se han abordado diversas reformas en 4 sectores principales para el gobierno, ¿no? Dígame usted, ¿qué tan efectivo es ese paquete? Hola, Yuri, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la entrevista. La efectividad del paquete de decretos legislativos bajo el amparo de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo durante esos 90 días van a verse reflejadas cuando efectivamente esos decretos legislativos estén ya en aplicación. Vamos a entender que es por aplicación, cuando ya el Ministerio del Interior interiorice la nueva organización de la policía, cuando la policía propiamente interiorice toda esta gama de decretos legislativos en lo que es materia de seguridad ciudadana. Es decir, ¿es buena la norma? Evidentemente, la mejor intención es que es buena la norma, y la mejor intención del Poder Ejecutivo es salir adelante en pro de la ciudadanía, en pro propiamente de la seguridad ciudadana, el orden interno, en pro de luchar contra la criminalidad, contra la anticorrupción. Lucha anticorrupción, perdón. Pero eso se va a ver reflejado en si es efectivo en el día a día, en la persecución y en la lucha contra la criminalidad. Pero se dice de que el marco legal peruano es muy bueno, tiene muy buenas intenciones y sin embargo en su práctica, en su ejecución, no logra concretarse adecuadamente y por eso se pierde. Como tú bien lo has dicho, hay mejores intenciones, y para eso se va a ver reflejado en que esas mejores intenciones se traduzcan en experiencia, en logros de los expertos que han trabajado los decretos legislativos, de los asesores, abogados, policías, en lo que refiere propiamente a la seguridad ciudadana, propiamente al Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Acordémonos que el Ministerio del Interior durante más de 40 años era el sector que representaba la gobernanza del Ejecutivo. Pero hoy, en los últimos 20, 30 años, nos estamos dando cuenta de que es parte integrante del Ministerio del Interior, dejando de lado hoy los prefectos, subprefectos, que es la esencia propiamente del sector interior, donde toma una gran preponderancia la Policía Nacional del Perú. Además de esto, no solamente vemos reflejado desde este punto de vista, tenemos que también analizarlo desde el punto de vista, ¿está el Poder Judicial preparado para recibir esa ola, esa vorágine de detenciones, personas, sujetos o presuntos delincuentes que luego de las detenciones son puestos para que se inicie la investigación por parte de la Fiscalía y que la Fiscalía titular de la acción pueda denunciarlo ante el juez penal y se abra la investigación? Con las reformas legislativas que se ha brindado, ¿se logra unir ese binomio que debería haber entre la policía y el Poder Judicial? Creo que no, mi estimada Judy, porque acordémonos que las facultades legislativas fueron dadas para seguridad ciudadana. Hubiese sido bueno que el paquete se vea reflejado en policía y seguridad ciudadana, sector interior, poder ejecutivo y más trabajo, más ágil, un procedimiento mucho más efectivo para lo que es investigación, fiscalía, procedimiento judicial a nivel del Poder Judicial, y cuando se da la ejecución, la sentencia y pasa a la fase de ejecución. Esto pertenece pues con respecto al INPE, que también hemos visto que hay normas legislativas al respecto, es la ejecución de la pena. Entonces estas cuatro áreas, policía, fiscalía, poder,
Poder Judicial, INPE, Ministerio de Justicia, deben estar integradas en esa vorágine de proceso y de normas. Si bien es cierto, se ha comenzado con la parte de la persecución de la criminalidad y la lucha anticorrupción, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Está preparado la Fiscalía? ¿Está preparado el Poder Judicial? Creo que no. ¿Está preparado el INPE? Acabamos de escuchar hace unos días al jefe del INPE decir que se va a trabajar con los grilletes electrónicos y va a haber unos primeros 100 reclusos que van a trabajar con esto, pero nos preguntamos, ¿el INPE está preparado para esa vorágine que venga de lucha? Han declarado que está en emergencia. Bueno, el INPE ya fue declarado en emergencia con la doctora Perestello, ministra de Justicia. ¿Eso ayuda en algo? Una cosa es declarar al sector justicia en emergencia para que pueda la gestión, la parte administrativa, poder trabajar con recursos humanos, especialistas, infraestructura, que es lo que está faltando, porque hay un déficit en el aspecto penitenciario, de infraestructura de cárceles, hay casi un hacinamiento actualmente. Eso por un lado. Regresando a tu pregunta anterior, el Poder Judicial, propiamente, Lima, por ejemplo, donde albergamos casi 11 millones de habitantes, y antiguamente pues se creaban los juzgados penales o se creaban los juzgados de acuerdo a una densidad demográfica sectorial. Hoy vemos pues que existe el cono norte, el cono oeste, la Corte Superior de Lima y el cono sur. Entonces, se encuentran los jueces penales preparados de repente para hacer mucho más rápidos, con un principio de celeridad, con un principio de idoneidad, los procedimientos penales propiamente. Creo que no. El vocal supremo, hoy presidente Duvernier, que asumió el día 2 de enero, dijo que iba a haber una lucha, una aceleración de la administración de justicia para todos estos procesos. En un año nos preguntamos, ¿puede el nuevo presidente del Poder Judicial trastocar, cambiar eso? Creemos que no. Si nos encontramos preparados también para seguir ese mega proceso donde converge un montón de actos de anticorrupción que el Estado, que hoy propiamente el gobierno de PPK trata de combatir. Creo, lamentablemente, que si hacemos un análisis, bueno, en esta conversación lo podríamos hacer de repente más adelante mucho más minuciosamente, creemos que no, ni siquiera, por ejemplo, hay nombrado un fiscalador. Queremos que para este caso un fiscalizador. O sea, se está tomando, el megaproceso. Claro, se está tomando en todo caso con bastante optimismo este paquete legislativo, pero acuérdate tú abre varias aristas. Si nosotros regresamos a tu pregunta original, ¿esto va a surtir sus efectos en paquetes legislativos? Todos esperamos que sí, que el paquete 112 legislativo propiamente y los 20, 19 creo que son decretos legislativos sobre el sector interior para seguridad ciudadana. ¿Qué envuelve a la policía? ¿Qué envuelve al sector interior? Eso lo veremos en la marcha, en el día a día, en la puesta en práctica de estos legislativos. Luego de un análisis, luego de una evaluación, creo que podría ser 6, 8, 9 meses, si es que efectivamente la criminalidad se ha reducido. O si se ha hecho la gestión respecto a combatir la criminalidad y la lucha anticorrupción, se ha vuelto más eficiente. Eso yo creo que el tiempo lo dirá. De que hay profesionales con experiencia, sí lo han habido. Lo ha habido, lo habrá. Y yo creo que el sector interior, como la policía, va a estar en un permanente contacto con ellos para ver dónde ajustamos, dónde cambiamos, porque eso es la realidad. La norma sigue la realidad y se conjuga con valores hechos en normas que propiamente tiene que verificarlo el sector, propiamente el sector interior, ¿no? Bueno, interesante la entrevista que hizo Judith Purizaga al abogado Elmer Durán. Bueno, él plantea unas interrogantes que creo que son importantes. Él dice, ¿están preparados para los cambios las instituciones? ¿Están preparados? ¿Están preparados las personas, ¿no?, que trabajan en estas instituciones? Porque lo que están dando son marcos, ¿no? Y lo que dice él, bueno, lo que yo entiendo es que lo más difícil va a ser la puesta en práctica de estos decretos. Así es. ¿Por qué sería tan difícil la puesta en práctica? Bueno, parece que se requieren muchos recursos, ¿no? Sí. Mucho seguimiento, mucho personal independiente y probo también, porque a la hora que tú quieres implementar decretos que fiscalicen o que hagan seguimiento de seguridad, ¿no?, en distintos sectores, tienes que tener la gente idónea, ¿no? Porque ¿a quién vas a recurrir? ¿A los mismos corruptos que están o a los mismos ineficientes que están y que quieres corregir? Ellos son los que van a hacer la implementación de los decretos.
Yo creo que ahí también hay un tema, ¿no? Entonces, previo tendría que haber una fumigación para detectar quiénes son los corruptos o funcionarios que están, ¿no?, coludidos con estos términos mafiosos, Que ¿no? es un poco lo que se hizo en la policía, lo que el ministro de Interior Basombrío hizo en la policía. Claro, pero ¿saben qué? También pero se tuvo requiere... también mucha contra. Sí, pero también por eso mismo se requiere gente con compromiso, que crea en justamente un Estado moderno, ¿no?, al servicio de la ciudadanía. Eso es fundamental, porque si vas a pagar con favores políticos, a poner gente que no está preparada, vamos a tener nada. Bueno, y digamos, afianzando un poco el pesimismo con el que más o menos el entrevistado y nosotros ahora estamos viendo los decretos, se refuerza este pesimismo porque, digamos, un periodista muy serio como Augusto Álvarez Rodríguez, al que no se puede acusar ni siquiera que es de izquierda o no, o solamente crítico, sino ha visto con mucho sentido positivo al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él es un liberal a carta cabal. Bueno, él mismo ha sostenido en su columna que había un proyecto muy bueno que había sido consensuado, ¿sí?, por el Consejo de la Prensa Peruana, el Organismo de Transparencia Internacional, Proética, la Comisión Presidencial de Integridad, y él mismo estaba incluido ahí, y realizan un pronunciamiento a favor de este proyecto. Luego, en una reunión con Pedro Pablo Kuczynski, el primer Savalia y 3 ministros, Es sobre el tema de transparencia. de ¿verdad? transparencia, con los directivos de los medios de comunicación del país, ¿sí? Uno de estos directivos, justamente el presidente del Consejo de la Prensa, Bernardo Roca Rey, le pregunta a los ministros si la nueva autoridad de transparencia, que estaba contemplada en el decreto, tendría dientes afilados, o si antes de promulgarla la habían enviado al dentista, en el sentido de si le han limado los dientes para que no tenga el filo que se requiere, ¿no?, para que el tema de transparencia efectivamente sirva para controlar toda la corrupción. Desgraciadamente, y les relato textualmente cuál fue la opinión de Álvarez Rodríguez. Él dice: ya lo hice, ya leí el decreto y lamentablemente puedo concluir que la autoridad que ha creado el gobierno no va a servir para nada. Es una autoridad sin dientes. Entonces, digamos, si a nivel del proyecto ya están generando las debilidades, ¿no?, del caso, y ya sabemos que la implementación es difícil, entonces no veo cómo estos decretos leyes en el tema, por lo menos de corrupción y transparencia, vayan a funcionar, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el tema de transparencia es uno de los temas. También está el tema de la emergencia en el sistema penitenciario. Y sabemos la necesidad que hay en ese sector. Tenemos deficiente infraestructura penitenciaria, pero además está el tema legal, ¿no? Tenemos muchos presos que no han sido juzgados, ¿no? Están en prisión y no han sido juzgados, no han tenido un juicio. Entonces, bueno, eso entre otras cosas. Hay cosas interesantes dentro de los decretos que tienen que ver con el agua, ¿no? Con el agua y saneamiento. Sin embargo, bueno, y también está el tema de la seguridad, ¿no? En el tema del agua es difícil, digamos, no entusiasmarse realmente conforme nos los dicen, ¿no? Porque, y miren ustedes, dicen que los decretos permitirán que 230.000 familias más tengan agua potable solamente este año, ¿sí? Entonces, a mí me parece que este es como el proyecto estrella de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Es la niña de sus ojos. Así que sí, parece que están haciendo todo lo posible para que estos decretos, ¿no?, realmente funcionen, por lo menos en el caso del agua.
Desde mi lado he estado analizando el tema de empresarial. Me parece bastante interesante los beneficios que le están dando al sector microempresarial. Por ejemplo, se van a condonar deudas que realmente eran impagables y otras que también eran injustas. Segundo, se está flexibilizando el tema de la supervisión por parte de la SUNAT hacia estas empresas, ¿no? Y la tercera medida que van a ajustar es justamente el acercamiento también del SUNAFIL, que es un ente supervisor, ¿no? Para la formalización también de los trabajadores, ¿no? Y no que no sea basado en multas, porque las multas pues no bajan de una UNIT, desafortunadamente, ¿no? Ahora, ¿cuán beneficioso es? En realidad, las empresas, porque he escuchado varios gremios empresariales que se han pronunciado, dicen que está interesante las medidas. Sin embargo, las multas todavía siguen siendo las mismas que se aplican a las grandes empresas. O sea, no hay multas, digamos, por declarar fuera de tiempo o por pequeñas faltas que a veces los emprendedores no tienen tiempo realmente para estar revisando. No hay una escala exacta, ¿no? Y eso no va a ayudar en el tiempo a que las empresas pues se formalicen. Y el otro punto es que todavía las municipalidades no tienen los TUPACs, ¿no? Estandarizados. Entonces tú tienes tu negocio en Ate, te mueves a Santa Anita y te encuentras con otro tipo de tramitología, ¿no? Que te entrampa y no te permite realmente crecer como empresa, ¿no? Porque los costos son también diferentes, ¿no? Bueno, en todo caso, en algunos casos hemos visto que parece que no va a servir de nada y al contrario, están poniendo un organismo que aparentemente va a hacer el papel de fiscalización, como es el caso de la transparencia, pero ya vimos que no va a poder hacer nada, ¿no? Es prácticamente una estafa al pueblo. Y por otro lado, todavía no lo sabemos, pero podrían haber algunas buenas ideas. Sin embargo, yo creo que podría ser el inicio de algo, pero va a ser una larga puesta en marcha, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Elber Durán cuando dice que, claro, esto es el papel y esta es la teoría, podría estar muy bonito, ya vimos que en algunos casos tampoco es así, en el caso de transparencia, pero la pregunta es, ¿se podrá?, ¿no? Y por otro lado, creo que los valores con los que estamos viviendo hoy en día, no solo en el Perú, en todos lados, no están de acuerdo con la honestidad, no están de acuerdo con la buena fe, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el dinero es el valor central, ¿no? Entonces yo sinceramente, creo que es claro que estos derechos y leyes en sí mismas no van a ser la solución. Por eso dicen que hay mucha tolerancia a la corrupción en el Perú, ¿no? Como roba pero hace obra. O sea que una afirmación de ese tipo tenga la aprobación de mucha gente y que además un mismo partido muy asociado a la corrupción haya logrado casi gobernar el Perú y ahora tenga la gran mayoría en el Parlamento, habla de que tal vez la corrupción está mucho más, ¿cómo se dice?, difundida de lo que nosotros quisiéramos suponer. Pero además el problema es que justo la corrupción, y ahora que se agrava con todo el tema de Odebrecht, es el lado más débil de los decretos. Entonces, ¿cómo, digo yo, puede salir un país adelante con un gobierno atacado de corrupción que él mismo le está quitando filo a la dentadura para, ¿no?, realmente poder neutralizar el problema, ¿no? Con una autoridad fuerte de transparencia? Y yo creo que estoy de acuerdo contigo, Javier, pero el tema de la corrupción es el talón de Aquiles del Perú. No solamente del gobierno, no solamente de las instituciones. Yo creo que la corrupción ha calado en todos, ¿no? O sea, bueno, no en todos, pero yo creo que hace falta poner un psicosocial u otros valores en los que estemos de acuerdo todos. Y necesitamos una revolución humana, ¿no? Lo que hemos visto. Una revolución humana y una revolución espiritual, ¿no? Sí. Que realmente nos haga volver a tener respeto por el país y por el Perú. Pero desgraciadamente los políticos no están dando la talla para nada. Son más bien parte del problema y no son parte de la solución. Yo creo que lo más positivo acá es que la ciudadanía empiece a tomar cartas en el asunto.
y se siga organizando como ha empezado a organizarse con los pulpines y con las grandes marchas del feminismo en el Perú para defender, ¿no?, a las mujeres. Yo creo que por ese es el lado sano de nuestra sociedad. Y entonces con esto terminamos nuestra secuencia Punto de Quiebre. Regresamos.